Hola, ¿qué tal? Hoy trataremos de volver a repasar un concepto que en algún momento discutimos, ahora aprovechando lo que hemos extendido ahora para las variedades. Me refiero a la derivada covariante. La idea es que en algún momento habíamos establecido que si yo quiero derivar, por ejemplo, elementos que son vectoriales, tengo que tener en cuenta que la base en sí va a cambiar. Recordemos que una derivada lo que está haciendo es comparar puntos vecinos. Y esos puntos vecinos en principio no están descritos por la misma base, tengo distintos espacios tangentes. Y ahora que hemos extendido también voy a tener distintos espacios cotangentes. O sea que la base cambia y entonces tengo que aplicar algo que llamábamos el transporte paralelo. Ese transporte paralelo en sí lo que hace es coger el vector, si estoy hablando de vectores, y llevarlo de un espacio tangente al otro, transportarlo de un punto a otro, pero manteniendo su dirección. Veíamos que cuando hacíamos esa traslación aparecía una componente que en principio no estaba dentro del espacio tangente y entonces la eliminábamos, hacíamos una proyección. Todo esto lo pueden repasar en la discusión que hicimos en algún momento. Entonces de ahí aparecía que teníamos que pensar en las derivadas sobre las componentes de los vectores, ahora ya pensando en los tensores de una manera un poco más general, de otra manera. Porque las bases iban a cambiar. Y ya veíamos que entonces, por ejemplo, la variación de la base del espacio tangente cambiaba de esta manera, donde definíamos aquí unos señores gamma que volveré a discutir un poco más en detalle hoy. La idea que es que las variaciones de la base del espacio tangente se puede escribir como una combinación lineal de los vectores de la base también. Y de ahí descubríamos entonces que la derivada de un vector, por ejemplo, iba a estar descrita también como una combinación de los elementos de la base, pero entonces aparecía aquí un término extra. Y esto que está aquí adentro es lo que usualmente los físicos le llamamos la derivada covariante para un vector, o sea, un elemento del espacio tangente. Aunque ya sabemos que en realidad lo que está aquí es como sería la variación de la variación intrínseca de la componente. ¿Okay? Entonces, la derivada del vector se puede ver como un término que llamamos derivada covariante y que trae un término extra que ya discutiremos más y que lo veníamos llamando como símbolo de Christoffel, pero ya lo diremos en manera más general. Ahora, esto es para un elemento del espacio tangente. ¿Qué pasa en general? Habíamos construido el espacio cotangente y en general los tensores PQ. Por ejemplo, para ilustrarlo, tomemos el caso del tensor 1, 1, que va a tener bases, va a estar descrito por una combinación, aquí con un producto tensorial, de la base en el espacio tangente y la base en el espacio cotangente. Recordemos que este término aparecía precisamente de cómo variaba la base. Entonces, si yo quiero saber cómo varía, cómo es la derivada de este tensor, tengo que saber cómo es la variación de la base. Ahora la base del espacio cotangente. Y es relativamente fácil de encontrarlo. Lo que vamos a utilizar es que tenemos esta identidad. Habíamos definido la base del espacio cotangente tal que cuando actuaba sobre la base del espacio tangente, simplemente me daba unos y ceros. Entonces tengo la base, digamos, definida a partir de la base original. Ahora, si yo cojo esa relación y la derivo, este es simplemente una constante, va a dar lo mismo donde yo me pare, entonces es 0. O sea, esta derivada va a dar 0, pero aquí yo puedo utilizar Leibniz. De aquí esto es lo que yo estoy buscando, y esta ya la conozco porque es la que habíamos utilizado anteriormente. O sea que si yo utilizo esto, puedo escribir esta en términos del coeficiente que habíamos encontrado antes. Ahora, si se dan cuenta, aquí vuelvo y encuentro esta relación que me va a dar un delta de Kronecker que hace que donde aparezca lambda sea simplemente alfa. Entonces estoy encontrando que esta combinación aquí, esta derivada actuando sobre este vector de la base, me da menos este coeficiente. Ahora a mí no me interesa esta proyección, pero
me interesa es solamente este pedazo, ¿cierto? Este pedacito de este término. Entonces lo que voy a suponer es que al igual que habíamos dicho que la variación de la base del espacio tangente es una combinación de la base del espacio tangente, voy a suponer que la variación de la base del espacio cotangente es una combinación lineal de la base del espacio cotangente. Entonces si yo utilizo esto acá, lo reemplazo aquí, voy a encontrar un producto, una acción de este sobre este amigo, y vuelvo y encuentro una cosa así, de tal forma que se van a eliminar entre ellos y me va a quedar solamente este coeficiente ahí que me va a dictar precisamente cómo es la combinación lineal. Ahora, si reemplazo esto acá, estoy encontrando entonces que una igualdad entre este coeficiente y este de este lado. Encontramos una relación bien interesante y es que si los vectores del espacio tangente transforman de esta manera, entonces la base del espacio cotangente transforma de igual manera con un signo menos. Bueno, si quisiera verlo como un cambio de coordenadas, se entiende un poco qué es lo que está sucediendo con el cambio opuesto. ¿Listo? Pero aquí simplemente estamos pasando de un espacio tangente a otro espacio tangente. Entonces utilicemos esto que acabamos de aprender, que aquí tengo que reemplazar por un menos gamma, moño, en nuestro ejemplo 1, 1. Entonces nuevamente tomo la derivada del tensor, de primeras bien actúa sobre la componente, la base queda intacta, aquí me falta un más. Después la derivada viene y actúa sobre la base, el elemento de la base, pero habíamos dicho que la variación del elemento de la base del espacio tangente es simplemente este factor, acá. Deja quieto la derivada, la componente y la base del espacio cotangente. Y después viene y actúa sobre la base del espacio cotangente, que me saca un menos, este factor, y me vuelve y me entrega el teta ahí. Entonces vemos que nuevamente recupero algo que está en términos de la misma base y yo puedo arreglarlo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera factorizar todo entonces aquí yo quiero que salga un alfa, entonces aquí tengo que poner alfa, ¿ok? Para que quede nuevamente alfa teta lambda, aquí quiero que me quede un teta lambda, entonces aquí tengo que poner lambda y lo tengo que cambiar para no confundirme. El hecho es que vienen sumando, entonces puedo simplemente cambiarles el nombre y factorizarlo, que eso es lo que tengo aquí. Entonces, lo que había dicho alfa, para cambiar este alfa. Y había dicho que quería que quedara como lambda. Y cambiamos este. Era lo que había dicho. ¿Sí? Entonces tengo algo muy parecido, ¿cierto? Muy parecido a lo que teníamos aquí. Ahora la moraleja es, si yo tengo tantos factores del espacio tangente, entonces voy a tener tantos más gamma el tensor, y ahí me falta un índice también. Entonces, tantos componentes en el espacio tangente, entonces tengo que incluir estos factores con la suma sobre esos índices en el espacio tangente, y tantos factores en el espacio cotangente voy a tener menos una seguidilla de estos términos, ahora sumando con el índice, con los índices covariantes en este caso, en el espacio cotangente. Entonces este es el caso, digamos, la semilla para el caso general. Los índices contravariantes van con más y los índices covariantes van con menos. ¿Quiénes son estos señores? Estos señores precisamente me están diciendo cómo yo paso de un espacio tangente a otro o un espacio cotangente a otro, y se les denomina unas conexiones. Precisamente me están diciendo cómo ir de un lado a otro. Y tiene una expresión bien sencilla que en algún momento la discutimos. Aquí yo lo estoy haciendo un poco más general. Porque sucede que en general nosotros habíamos puesto esta parte
Pero en general pueden aparecer otros términos que satisfagan, digamos, las mismas reglas de simetría que este tiene. Recordemos que aquí tiene que ser simétrico. Entonces sucede que en general tengo esta expresión para las conexiones en términos de la métrica. Y hay que tener un poco de cuidado porque, bueno, a este punto ya debería quedar claro. Tener algo con índices, como lo que sucede aquí, no quiere decir que ese señor sea un tensor. Ese tensor tiene que transformar bien. Esta conexión tiene índices, pareciera que tuviera dos índices covariantes y un índice covariante, pero no es un tensor. ¿Listo? Entonces eso quiero que quede claro para que no lo consideren como un tensor. O sea, no voy a hacer un tensor de esto expandiéndolo con las bases como hicimos aquí, pero esto que aparece aquí o que aparece acá sí es un tensor. Y eso es la idea detrás de la derivada covariante. La derivada covariante hace que los problemas que aparecen cuando hago la derivada dejen de existir. O sea, que este término que está aquí, esa componente, sí transforma como un tensor. Pero entonces esto implicaría que gamma transforme de cierta manera. Y eso digamos que se los voy a dejar como ejercicio. Que miren cómo hago para que esto, cuando yo hago una transformación general de coordenadas, este término que está aquí adentro, que es lo que llamo la derivada covariante, transforme efectivamente como un tensor. Ahora lo que quisiera es discutir algunas propiedades de las conexiones que más utilizamos en relatividad general, que son las conexiones que hemos utilizado hasta ahora y se denominan los símbolos de Christoffel, donde estas partes, estos Cs que aparecen aquí, son 0. Y solamente entonces me quedo con esta parte. Tal vez una apreciación aquí, que no comenté ahorita mismo, pero en algún momento lo utilizamos. Estas comas indican derivada con respecto a la coordenada gamma, derivada con respecto a la coordenada beta y derivada con respecto a la coordenada gamma, que son precisamente derivadas ordinarias. No las derivadas covariantes que usualmente se denotan con un punto y coma. Eso también en algún momento lo discutimos. Pero entonces vamos un poco sobre los símbolos de Christoffel. Para nuestros intereses va a ser importante una condición que vamos a imponer y que precisamente me define los símbolos de Christoffel, que van a ser un caso particular de conexión. Esa es la compatibilidad con la métrica. ¿Qué quiere decir compatibilidad con la métrica? Que la derivada covariante sobre la métrica sea 0. Entonces voy a pedir esto donde utilizo la notación que había mencionado de punto y coma y utilizo lo que acabé de describir para la derivada de un tensor de rango 2 covariante. Entonces tengo la parte con el primer índice y la parte con el segundo índice. Ahora si reemplazo la expresión que propuse para la conexión general, voy a tener una expresión así. Entonces una parte que viene con las métricas y otra parte que depende de los Cs. Aquí podemos notar algo. Entonces aquí vamos a ver que, por ejemplo, estos dos términos son idénticos al que yo tengo acá y se van a cancelar. Entonces este con este y este van a estar cancelándose. Mientras que, como la métrica es simétrica, entonces, por ejemplo, yo puedo comparar este con este, se van a cancelar. Entonces, este con este. Y este se cancela con este. De tal manera que esta parte es 0 y aquí simplemente estoy haciendo algo a la inversa de lo que en algún momento hicimos para comprobar que esa definición de símbolos de Christoffel que estábamos encontrando utilizando la derivada covariante coincidía con la definición de los símbolos de Christoffel que aparece en la geodésica.
Pero entonces ahora que estoy trabajando con las conexiones generales, entonces tengo un término extra acá. Y ese término extra entonces tiene que ser 0. Una solución inmediata a esto es simplemente que todos esos coeficientes sean 0. De tal manera que estamos encontrando los símbolos de Christoffel, que precisamente solamente tienen esta dependencia explícita en la métrica. Y decimos que los símbolos de Christoffel son simplemente las conexiones en la base coordenada. Recordemos que estábamos trabajando en una base arbitraria sobre la variedad del espacio tangente y cotangente. Cuando yo trabajo en la base coordenada, esto se satisface y entonces vuelvo y retomo lo que en algún momento discutíamos por allá en geometría clásica, donde teníamos esta expresión y obteníamos algo por el estilo. Entonces, nuevamente, estamos encontrando unas conexiones particulares que van a ser convenientes, de hecho son las que vamos a utilizar en relatividad general, que son los símbolos de Christoffel, que son tales que son compatibles con la métrica, o sea, la derivada covariante de la métrica va a ser 0 para nosotros. ¿Qué consecuencias tiene esto, por ejemplo? Imaginémonos que yo quiera ver un vector tangente, una geodésica. Habíamos dicho que esta era la ecuación de la geodésica. Y este va a ser el vector tangente. Entonces aquí lo estoy escribiendo de una manera que no hemos utilizado mucho, que es en términos de los vectores tangente. Ahora, a ese vector tangente le puedo definir una norma sobre la variedad, ¿cierto? Utilizando mi métrica. Pongo entre comillas norma porque recordemos que estoy hablando de una variedad pseudo-riemanniana, o sea, tiene algunas entradas en la métrica tienen signo negativo, de tal manera que la norma no es positiva definida. Pero entonces tengo esta norma y ahora yo quiero ver cómo la norma del vector tangente cambia a lo largo de la geodésica. Recordemos que el vector tangente me va a decir prácticamente la información del cuadrivector velocidad, ¿sí? De la C de velocidad. O sea, está la norma del cuadrivector velocidad y ahora yo quiero ver cómo varía a lo largo de mi geodésica, ¿sí? A lo largo de ese parámetro, en donde lambda ahí sería el parámetro que caracteriza la geodésica, no lo confundamos con ningún índice. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta derivada va a venir a actuar primero sobre la métrica, pero entonces ahí utilizo la regla de la cadena y de primeras tengo una variación con respecto a las coordenadas respecto al parámetro, de las coordenadas con respecto al parámetro que me va a entregar precisamente el vector tangente. Y después viene la derivada del argumento, que es la derivada con respecto a la coordenada con la que estoy derivando. Entonces aquí voy a tener esa acción y me quedan los dos vectores que ya tenía. Después viene la variación de los dos vectores tangentes. Pero la variación del vector tangente, ya que estoy a lo largo de la geodésica, puedo utilizar esta ecuación. Y eso es lo que estoy aquí reemplazando. Entonces cuando utilizo la variación aquí, reemplacé por menos gamma U. ¿Cierto? Gamma U. Aparecen estos dos. Y lo mismo cuando apliqué acá. ¿Sí? Entonces este gamma se contrae con este y este. ¿Qué sucede? Fíjense que ahí yo puedo arreglar los índices. No es difícil ver que, por ejemplo, puedo arreglar para que ya están todos los índices gamma, alfa, beta, gamma, alfa. Aquí puedo arreglar este para que sea beta. Y este lo puedo cambiar a rho. Este lo puedo cambiar a alfa y este lo cambio a rho, por ejemplo. Pero entonces me queda la derivada de la métrica menos la métrica a veces el símbolo de Christoffel, menos la métrica símbolo de Christoffel, que no es nada más ni nada menos, sino la derivada covariante con los símbolos de Christoffel, que sabemos que es 0. ¿Sí? Los símbolos de Christoffel son compatibles con la métrica. O sea que esta derivada la puedo escribir de esta manera. ¿Sí? La derivada y me da 0. ¿Qué me está diciendo? Que la norma de mi vector tangente, o sea, de la cuadrivelocidad, va a ser constante a lo largo de la geodésica. Y eso es pues algo que quisiéramos, porque nosotros queremos entender la geodésica como las trayectorias, las líneas de mundo que sigue una partícula exenta de fuerzas.
Y entonces podemos simplemente generalizar lo que uno newtonianamente piensa, ausencia de fuerzas, cuadrado de velocidad constante. Entonces digamos que aquí tenemos rapidez, una rapidez constante sería como la generalización que tenemos y es lo que nos permite aquí, por ejemplo, tener el símbolo de Christoffel. Geométricamente, pues esto tiene algunas implicaciones más relevantes. De hecho, fíjense que es lo que está sucediendo aquí. Empezamos haciendo unas derivadas covariantes. En ningún momento dije que las conexiones que tenían que aparecer eran algo que tuviera que ver con la métrica. Pero una vez yo imponía esta condición, sucedía que ahora ya puedo escribir las conexiones explícitamente como funciones de la métrica, ¿sí? Entonces, en general esto no es cierto. En general sucede que las conexiones y la métrica son dos entes independientes y es posible trabajar geometría pensando en estos dos entes como algo independiente. De hecho, se puede trabajar la relatividad general pensando inicialmente que son independientes y en algún momento recordar a los símbolos de Christoffel. Y esto se conoce como el formalismo de Palatini, algo que de pronto más adelante discutimos. Pero también hay algo interesante y es que esta condición de compatibilidad me entregó unas conexiones que eran simétricas. ¿Sí? Si yo invierto los índices de este señor, en general no tengo algo que sea simétrico, pero para los símbolos de Christoffel sí sucede eso. Entonces, sucede que en general esta diferencia es distinta de cero. Y eso es un tensor. Resulta que este sí es un tensor. Y es un tensor que en general es distinto de cero y se conoce como la torsión. Esta torsión no es la misma que nosotros discutimos en algún momento cuando hablábamos de curvas, que me decía precisamente cómo el marco de referencia de Fresnel iba cambiando de plano, pero tiene cierta similitud ahora que estamos hablando de superficies donde tenemos un plano tangente y ese plano tangente en principio puede empezar a virar a lo largo de las geodésicas. Es una cosa que a nosotros no nos va a preocupar porque sucede que precisamente como estamos trabajando vamos a trabajar en relatividad general, nosotros estamos trabajando con los símbolos de Christoffel que son simétricos, o sea, tienen torsión igual a cero. Aquí me faltaron los índices de mi tensor. Fíjense que estoy volviendo a utilizar la palabra tensor para las componentes. Entonces, en relatividad general estamos hablando de una teoría que tiene una teoría de geometría que es de torsión cero. Pero, otra vez, esto no es lo más general. Sucede que por la misma época en que Einstein está trabajando su teoría de la relatividad general, empiezan a aparecer generalizaciones a la geometría de Riemann, donde se permiten este tipo de cosas. E incluso Einstein se interesa en esto y aparece una teoría que se conoce como la teoría de Einstein, Einstein-Cartan, la gravedad de Einstein-Cartan, donde se puede considerar esto. Es algo que nosotros no vamos a tocar, sería un tema interesante de discusión, pero nosotros no la vamos a abordar en particular porque físicamente las diferencias entre ellas dos no son realmente relevantes a nivel observacional que sepamos ahora, pero sobre todo porque hacer cálculos con los símbolos de Christoffel es increíblemente mucho más sencillo que trabajar con conexiones arbitrarias. Entonces con esto hacemos una apertura de lo que vamos a trabajar ahora en la geometría, utilizando cartas, otra vez aterrizamos con conexiones y la base coordenada para ahora hablar de la curvatura, que será en la próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.